Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Y qué bien que sigues con nosotros porque te vamos a platicar en nuestro tema del día acerca de algo que para algunas personas resulta todo un dolor de cabeza y nos referimos a la cuestión de los impuestos. Vamos a platicarte acerca del ABC de los impuestos con el doctor Carlos Tenorio, a quien recibimos con muchísimo gusto aquí en la cabina de TV4 a primera hora. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Freddy, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo y con tu audiencia que nos escucha aquí en la radio. Oye, ¿exagero o no cuando dije que para muchas personas es un dolor de cabeza esto de los impuestos? Yo creo que no exageras en lo más mínimo. Los impuestos es un tema complejo, pero es un tema de una obligación para todos los que obtienen ingresos y también para los que no tienen ingresos también pagan impuestos. ¿Por qué hay que pagar impuestos, Carlos? Mira, es una pregunta muy importante y creo que es empezar con eso se me hace muy interesante. Los impuestos es una obligación que está en la Constitución y quiero decir específicamente en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que todos los ciudadanos tenemos que contribuir para los impuestos. Básicamente ese es el origen y ese es el fundamento de por qué los impuestos tienen que cubrirse. Es una obligación que está para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todos tenemos que contribuir para el gasto público. Y si contribuimos para el gasto público, también tenemos ese beneficio como sociedad. Entonces se vuelve un círculo importante en el que nosotros contribuimos y los gobiernos a su vez nos dan beneficios en la sociedad para retribuirnos en el pago de sus impuestos, ¿no? ¿Cómo en qué rubros se entiende que se tienen que aplicar o se deberían de aplicar estos impuestos? Sí, mira, es muy importante considerar que al ser una obligación, pues si nosotros tenemos un ingreso, forzosamente si tenemos un ingreso, tenemos que pagar un impuesto. Ahora, depende del tipo de ingreso que tengamos. Esa sería una característica, los ingresos que podemos tener. Podemos ser empleados, podemos tener un negocio, podemos vender nuestra casa habitación, un terreno, etcétera. O sea, vamos a tener un ingreso y en ese momento estamos obligados al pago de un impuesto. Digamos que es un impuesto directo, es la forma directa que tienes que pagar el impuesto. Pero hay otra forma que es indirecta, cuando nosotros consumimos y se paga lo que es el impuesto al valor agregado o el IVA, ¿no? Entonces, el primero, la forma directa, se llama impuesto sobre la renta, pero cuando nosotros consumimos algo, pagamos un impuesto al valor agregado y eso es un impuesto al consumo. Digamos que son los dos impuestos más importantes a nivel federal. También es importante considerar, y que la audiencia no lo escuche, que también hay impuestos estatales. Entonces, todos los estados tienen impuestos y a nivel de la federación. El conjunto de todos esos impuestos es lo que se considera como la carga tributaria del contribuyente, en términos generales. Ahora, si me permites, pues partimos de la parte de los impuestos directos, de la parte de los ingresos. Y se me hace un tema muy importante. Y antes de cubrir la parte de los impuestos, me gustaría trasladar también a lo que es lo importante para todos los que tienen un negocio, que reciben un ingreso. Lo más importante es la simplicidad administrativa. Es lo más importante. Tener una simplificación administrativa para el pago de los impuestos. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tienes un ingreso, tú vas a entrar a un régimen fiscal. Y hay diferentes tipos de regímenes fiscales, es decir, diferentes formas que se pagan los impuestos. Y de esta naturaleza podemos seleccionar, en algunos casos, en otros casos no, para hacer lo más simplificado posible. Y te pongo un ejemplo práctico en esta parte. Vamos a suponer que iniciaste una empresa. Inicias tu empresa, seleccionas, no sé, el modelo de negocio, la parte financiera la conoces, la parte del dinero, pero dices, ¿dónde voy a pagar impuestos? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué tengo que hacer? Ahora, hay mucha gente que no sabe o no tiene la conciencia de que se tiene que pagar el impuesto y deja de pagarlo y se puede generar una multa, se puede generar algo importante. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, tengo que pagar un impuesto. Y este impuesto puedo seleccionar dónde lo voy a pagar. ¿Cómo lo puedo seleccionar? Primero, ¿voy a abrir una empresa o voy a pagar yo como persona física? Lo que se conoce un impuesto sobre una persona moral
o un impuesto sobre persona física. Y esto empieza con una parte legal. Voy a establecer una sociedad o me voy a quedar yo como, en este caso, como Carlos Tenorio para pagar directamente los impuestos. Esta es una diferencia sustancial importante. Si vas a pagar como persona moral o si vas a pagar como persona física. De entrada, ya tienes que seleccionar un régimen. Un régimen como persona moral o un régimen como persona física. Vamos a suponer que seleccionaste como persona moral. Es decir, formaste una sociedad, no sé, una sociedad anónima, o también hay una sociedad de acciones simplificadas para empresas muy pequeñitas, pero muy eficientes. Entonces vamos a seleccionar una persona moral. Va a ser mi primer negocio. Y en ese sentido, elijo una persona moral, entonces tengo que pagar el impuesto como persona moral. Pero dentro de las personas morales también hay regímenes. Está el régimen como persona moral, régimen general, y está el régimen simplificado. ¿De qué depende? De confianza. ¿De tu actividad o de qué depende esto? Mira, como persona moral depende prácticamente de la cantidad de ingresos que tengas en la persona moral. En la persona moral, por ejemplo, si tengo menos de 37 millones, 35 millones, entonces voy a ir al régimen simplificado de confianza. Muy parecido como el de las personas físicas, porque también un régimen simplificado de confianza de las personas físicas, pero también un régimen simplificado de confianza para las personas morales. Esto se me hace muy relevante, lo estableció la autoridad federal en el año 2016, si no me recuerdo, o un poquito más reciente, es más reciente, donde estableció el régimen simplificado de confianza. Y este régimen es muy importante porque establece una simplicidad administrativa para el pago de los impuestos. Pero si obtienes ingresos más de 35 millones, entonces te vas a ir al régimen general y tienes mucho más obligaciones, menos simplicidad del pago de los impuestos. Entonces, de esto depende primeramente si vas a participar dentro de personas morales en el régimen, digamos, de simplificado de confianza o te vas al régimen general. Eso es de la forma general de las personas morales. Si nos vamos ya a una parte más específica, hay personas morales muy diferentes a las generales. Por ejemplo, una entidad financiera tiene su régimen financiero también y tiene obligaciones adicionales para un banco, por ejemplo, para una SOFIPO, para cualquier régimen financiero también tiene otras obligaciones dentro de las disposiciones fiscales. Este es un punto importante. Ahora, vamos a trasladarnos que no quisiste ser una persona moral, quisiste ser una persona física. Y aquí sí entramos en qué tipo de ingreso vas a recibir. ¿Por qué? Una persona moral se constituye para un objetivo en particular. Entonces es muy fácil determinar cuál va a ser su objetivo, ¿no? Van a vender carros, van a prestar servicios, van a tener la parte financiera, etc. Pero como persona física no sucede así. Como persona física, tú puedes obtener ingresos de diferentes tipos. Entonces puedes participar en diferentes regímenes al mismo tiempo. ¿Que no está más complicado todavía? Es un poco más complicado, pero es la naturaleza jurídica de tus actividades como persona física. No es lo mismo los ingresos que recibe, por ejemplo, si tú eres una persona física que tienes una actividad empresarial, es decir, tienes un negocio, un comercio, o que también recibes ingresos por sueldos y salarios. Aparte de tu negocio, eres su empleado, pero aparte también, en ese mismo año, imagínate, vendiste tu casa habitación para comprar otro terreno, no sé. Entonces, son regímenes diferenciados. ¿Por qué? Porque la base del impuesto se diferencia de un régimen a otro. Por eso se tiene que dividir. ¿Qué es la base del impuesto? Tus ingresos y en algunos casos le tienes que restar los gastos. Y eso te da la base del impuesto. Y pongo el ejemplo más general para lo que nos escuchan. Vamos a pensar que eres una persona física y tienes un negocio y aparte eres empleado. Son las dos formas más habituales que existen, que yo tenga mi empresa y aparte ser empleado al mismo tiempo, puede ser. O alguien que nada más es empleado, ¿no? Pero en este caso vamos a suponer que tienes tu empresa y eres empleado. Entonces, si tengo mi empresa como persona física, entonces quiere decir que hago una actividad empresarial. Es decir, una actividad comercial, una actividad industrial, o sea, transformo, genero algo. No sé, tengo mi ferretería, vendo, no sé, en una barrotería vendo... O eres freelance, ¿no? Eres freelance, etc. Entonces, eres una persona física con actividad empresarial. Por el solo hecho de ser actividad empresarial, vas a tener ingresos y vas a tener gastos relacionados con esa actividad.
Entonces ahí se hace un ingreso menos un gasto y obtienes una base. Y sobre esa base, ahora sí vas a pagar el impuesto. Diferente a un trabajador. Un trabajador solamente tiene ingreso, no tiene deducciones para hacer su actividad. Se supone que el patrón le da todos los recursos para que el trabajador ejecute su trabajo. Por eso no te deja deducir en tu actividad, ¿no? Esa es una primera parte. Entonces, regresándonos un poquito a la parte de empresa, tú tienes ingresos menos tienes deducciones. Y pagas haces una base y sobre esa base pagas un impuesto. Ahora, hay beneficios también, simplificación administrativa para este tipo de empresas, de persona física, donde también hay un régimen simplificado de confianza. Y ahí lo que es un régimen simplificado es una reducción administrativa, es decir, nada más pagas directamente sobre los ingresos. Ya no tienes que preocuparte por deducciones, tus CFDIs, todo eso, sino una base directa o un porcentaje directo sobre tus ingresos. Y ese son subrégimen de la actividad empresarial. Ahora vamos con los trabajadores. Los trabajadores tienen su ingreso, el patrón, ellos no tienen que pagar, el patrón les va a retener la parte del ingreso. Y así es mensualmente, los retienen. Igualmente, si tienes tu empresa, mensualmente tienes que hacer un pago provisional al respecto. Te voy a interrumpir un poquito en esta parte, porque yo creo que sí hay como una duda y una incertidumbre en cuanto a lo que tú estás comentando. Cuando alguien trabaja para una empresa y ellos están descontando los impuestos, ¿tú tienes obligatoriedad de presentar una declaración anual o es la empresa quien tiene que hacerlo por ti? Mira, esa pregunta creo que es muy buena y tiene doble ámbito. Primero, la obligatoriedad. Vamos a hablar de la obligatoriedad. Yo soy un trabajador y la empresa me retiene el pago de impuesto, pero esa retención es un pago provisional a cuenta de un impuesto anual, porque al fin y al cabo la autoridad no sabe cuánto vas a recibir al final del año. Y los impuestos, digamos que su forma tradicional se pagan por un año, pero tienes que hacer pagos provisionales, pagos a cuenta. Ahora, tengo la obligación o no de presentar una declaración anual. Y ese es un tema muy importante. Depende de los ingresos, te diría. ¿Sí? Si se supera cierta cantidad. Si se supera si no, no. cierta cantidad, soy obligatorio. Ajá. Si no se supera, no soy obligatorio. Y los pagos provisionales que hizo se toman como una declaración. Exactamente, se toman como una declaración definitiva y ya no tengo que hacer nada. Bye. O sea, okay. Obligatoriamente. Ajá. Entonces, si tengo más de 400,000 pesos al año, estoy obligado a presentar mi declaración anual. Ok. Y un punto muy importante, se termina el año, ¿cuándo la tengo que presentar? La tengo que presentar a más tardar en abril del siguiente año. Ahora, aquí creo que es muy importante comentarles a los que nos están escuchando una parte súper importante. A veces, aunque no sea obligatorio, creo que es muy bueno presentar la declaración anual. Y van a decir, ¿por qué? ¿Por qué lo quieres presentar? No sé. Es que hay quien dice, pues es así como que llamar la atención, ¿no? O sea, visibilizarme y a lo mejor provocar que me escudriñen ahí mis numeritos o algo así, ¿no? Pues no, porque de entrada, cuando eres trabajador, el patrón ya está presentando toda tu información a través de declaraciones informativas, a través de tus FDIs que te emite en tu nómina, etcétera. O sea, el SAT ya sabe todo durante todo el año, entonces no hay bronca. ¿Por qué sería bueno, Carlos? Es bueno, te voy a explicar por qué. Ahorita comenté que los que son trabajadores no pueden tener deducciones, un gasto. No pueden tenerlo porque se supone que todos los recursos los proporciona el patrón, ¿no? Con excepción de que tienen que llegar en un coche o cualquier otro elemento de que pueden llegar. Pero en general, para hacer su trabajo, el patrón es el que les tiene que dar los elementos. Entonces, digamos que desde el punto de vista de impuestos, pues no hay una parte jurídica por qué tengas que restarle un gasto a tu base. No obstante, la ley, en este caso la ley de impuestos a la renta, te da la oportunidad de que en tu declaración anual metas deducciones personales. Y estas deducciones personales que son precisamente eso, son personales, no tienen que ver con tu actividad, sino son por ser ciudadano mexicano, tienes deducciones personales que puedes incorporar. Y te voy a poner unos ejemplos. Vamos a suponer que debes tu casa. Y como debes tu casa, estás pagando un interés. Ese interés que pagas a un banco se puede hacer deducible en un término personal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú tienes durante todo el año ciertos ingresos y te van a hacer una retención. Esa retención te la hacen con la base de tus ingresos que te dio tu patrón durante todo el año. Pero imaginémonos que va a llegar al final del año y quieres optar por presentar tu declaración anual
¿Por qué? Porque tienes gastos adicionales. Entonces, a esos ingresos que obtuviste como trabajador, le restas tus gastos personales, el ejemplo de tus intereses hipotecarios, de tu casa habitación, y te va a disminuir la base del impuesto. Como el patrón ya te retuvo sobre unos ingresos, al momento que bajas tu base del impuesto, vas a tener un pago adicional. Es decir, el patrón te retuvo por más de lo que te tuvo que haber retenido. Entonces, esa cantidad en exceso te la van a devolver. ¿Y te puede generar un saldo a favor? Te genera un saldo a favor y te la devuelve el SAT. Y se tarda muy poquito tiempo. O sea, se tarda, si tú presentas tu declaración, vamos a poner en abril, en mayo ya tienes tu devolución. Ahora dime, Carlos, si es un mito o no. Sí. El hecho de que hay personas que dicen, no, es que si te dan tu saldo a favor, luego ya nomás te están ahí fiscalizando, ya nomás. ¿Cierto o no? Mira, el SAT tiene la obligación y también nosotros tenemos el derecho de cumplir conforme a las normas. O sea, tenemos... El hecho de que presentes una nota de declaración anual no quiere decir que no te van a fiscalizar o no. O sea, eso es algo que el SAT decide. Ahora, para que disminuyas, digamos, ese riesgo que tú puedes sentir de que te van a auditar, pues obviamente tienes que declarar con una base de verdad. Es importante. No estás inventándote tus deducciones, no estás inventándote, porque toda esa información ya la tiene el SAT. Entonces, tú tienes que tener tus comprobantes, tienes que pagarlos en efectivo, etcétera. Hay unos casos donde se puede pagar directamente en efectivo, en muchos de los casos a través de una transferencia o un pago, una tarjeta de crédito, etcétera. Y en ese momento, ya que reúnes requisitos, presentas tu declaración y no tiene por qué haber ninguna preocupación de que te puedan revisar, porque toda esa información ya la tiene el SAT. Ahora, si tú no pides tu devolución, lo que estás haciendo es regalando tu dinero al SAT. Ok. ¿Sabe? Entonces, aquí sí es importante que cuando hagamos nuestra declaración podamos presentar adecuadamente nuestros requisitos. Ahora, sí son muchos requisitos, son muchas... Para una persona que no está especializada en términos fiscales, etcétera, pues reúnanse, asesórense con un especialista para que les pueda hacer su declaración. Ustedes se quiten el problema y listo, ya puedan y no tengan una problemática adicional. Fíjate que a eso iba también. ¿En qué casos sí sería como muy recomendable tener la asesoría de un especialista, de un contador? Porque tengo entendido que también en la página del SAT te proporcionan herramientas donde tú puedes hacer tus movimientos, ¿no? De cuánto vas a pagar y todo esto. Pero me imagino que en algunos casos sí, no ha de ser tan fácil, ¿no? Sí, mira, yo siempre recomiendo que te acerques y te aconsejes de un contador público especializado. Siempre aconsejo, porque las disposiciones fiscales son complejas, o sea, realmente la lectura es compleja. Cada vez las leyes aumentan las obligaciones, cada vez se mueven, o sea, son normatividad que constantemente se está modificando. Y te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tú vendiste tu casa habitación. Vamos a imaginar que tú vendiste casa habitación. El hecho de haber vendido tu casa habitación es un exento, o sea, no tienes que pagar impuesto, pero tienes que declararla. Vamos a imaginar que tú dices, no tengo que pagar impuesto, no declaro mi casa habitación, pasé los 400,000 pesos porque la vendí más de 400,000 pesos, no hago mi declaración anual porque es exenta. Por ese solo hecho de no haber presentado una declaración donde digas de manera informativa, vendí mi casa habitación, eso lo hecho ya lo convierte en una obligación del pago por no haberla informado. Entonces, pero es en calidad de informativa nada más. Ahí no estás obligado a pagar. A pagar impuesto porque está exenta. Siempre y cuando sea menor de... La venta de casa habitación, menor de 750,000 UDI, si no mal recuerdo. O sea, que son casi los 7 millones de pesos. Okay. Digo, a lo mejor está exagerando en cantidades, ahorita no tengo la cantidad exacta. Pero ya son enajenación de casa habitación de muy alto valor. Entonces, vamos a suponer que en promedio una casa habitación estás vendiendo 1 millón de pesos, 1,5 millones, siempre va a estar exenta. Ok. Oye, Carlos, y en la cuestión de las deducciones que nos comentabas hace unos momentos, yo recuerdo que hace años podías deducir que la gasolina, que los gastos médicos, y otros tantos rubros. ¿Ahora está más restringido esto de lo que puedes deducir? Mira, creo que aquí vamos precisamente a los regímenes fiscales. Entonces, vamos en persona física. En persona física hablábamos que hay diferentes regímenes fiscales
Están los como actividad empresarial, están como sueldos y salarios, están como venta de casa-habitación, que es enajenación de bienes inmuebles, intereses, etcétera. Dependiendo del régimen es donde vas a tener una limitación o no de deducir. Ahora, en lo que respecta a deducciones personales, que no tiene que ver con tus regímenes, sino cuando presentes tu declaración anual, ahí tienes una serie de deducciones muy importantes. O sea, está, por ejemplo, si pagas la colegiatura de tus hijos, hasta prepa, por ejemplo, primaria, secundaria, prepa, es deducible. Si pagas intereses de casa-habitación, es deducible. Si pagas, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, es deducible. O sea, hay diferentes tipos de deducciones. Ahora, en las personas, si nos vamos ya a las deducciones de tu actividad, ahí sí han tenido variaciones en la disminución de algunas deducciones, ¿no? Por ejemplo, la parte de la gasolina, vamos a suponer. Tú tienes una empresa y vas a pagar la gasolina. Entonces, de mi coche que tengo y que utilizo mi coche para mi negocio. Aquí es importante mencionar que los coches, la compra de autos, tienen una limitación en la deducción, por ejemplo, hasta 121,000 pesos. Entonces yo no puedo deducir un coche más arriba de esa cantidad. Es que hace años se juntaban las facturas de toda la familia, ¿no? Sí, exactamente. Y pagan justos por pecadores. ¿Por qué? Ajá. Porque mucha gente se ha hecho, digamos, ha utilizado estos beneficios y luego los utiliza a favor a través de engaños hacia el SAT. Entonces lo que hace el SAT es empieza a hacer restricciones. Entonces pagan justos por pecadores, ¿no? El abuso, ¿no? O sea, comienzas a abusar, ¿no? El abuso, sí, aprovechan algunos beneficios fiscales y hacen un engaño, lo que se le llama una defraudación fiscal al SAT. Oye, y con esto de los impuestos, luego, yo creo que, por supuesto que te das cuenta que hay como que luego como una queja generalizada, ¿no? Que dice, no, es que ya tanto que pagamos de impuestos y luego que no los vemos así. Es que yo creo que luego se tiene la percepción de que si no es obra pública, como que sí estás así con estas dudas, ¿no? O sea, ¿a dónde están yendo a parar mis impuestos? Sí, mira, esta parte creo que se entiende y es muy consciente de todos. Primero, a nadie nos gusta pagar los impuestos porque no sabes dónde se van a utilizar, ¿no? Esa parte es importante. Pero siempre se habla de las cosas negativas, no de las positivas. O sea, si vemos en la sociedad en general, pues tenemos calles, tenemos limpiezas, tenemos luz, tenemos una serie de luz pública, etcétera. Tenemos una serie de elementos que si no existieran, pues será muy difícil verlos. Como ya existen, las carreteras, como ya existen, pues a lo mejor ahora queremos más. Y eso está bien, o sea, una mejora ciudadana. Yo les recomiendo que para que sepan dónde están pagando los impuestos, vayan a la página de la Secretaría de Finanzas. En la página de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato, ahí pueden ver, hay una pestañita, un icono, donde lo aprietan y entran toda la parte presupuestal de dónde están cubriendo los impuestos, la parte, por ejemplo, de transparencia, que es muy importante, y ahí pueden ver dónde todos están aplicando los impuestos. Ahora, si tienen todavía dudas, lo que hizo el gobierno, lo hemos visto, todos los que, por ejemplo, los que vivimos en León y que vivimos en otros municipios, podemos ver en los puentes que están en el libramiento, que le ponen el Estado de Guanajuato, hecho con el Estado de Guanajuato. ¿Por qué? Porque no hay confianza, precisamente. Y está bien, la transparencia es lo más relevante y lo más importante para saber que los impuestos que estamos pagando, que aparte es una obligación, o sea, no es si quiera o no quiera, es una obligación, ver dónde se están reflejando. Entonces yo los invito a que entren en la Secretaría de Finanzas. Yo he entrado, lo he visto, ahí viene la parte presupuestal. Vayan en las calles, cómo están las calles en el estado de Guanajuato, por ejemplo. No es comercial ni nada, o sea, lo vemos cuando salimos a las carreteras en otros estados. O sea, hay una diferencia abismal. Sí, eso sí es cierto. Pero la parte o sea, el hecho de tenerlas bien, pues cuesta muchísimo dinero. Claro. La luz a nivel federal que nos ponen. O sea, hay una serie de elementos muy importantes que a lo mejor, como ya los vemos, ya estamos al día, todo eso. Pero de otra forma, si no pagamos nuestros impuestos, ¿qué crees que va a pasar? Pues no va a haber dinero que alcance. Eso por un lado. Y por otro lado también es a las autoridades pues pedirles que los apliquen bien. Que los apliquen bien, que sean lo más eficiente posible, lo más eficaces, porque también las necesidades de la ciudadanía son muy muchas. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que son los dos
el yin y el yang, no sé, para revisar lo que es positivo y lo que es negativo, pero siempre el pago de sus impuestos, aparte que es obligación, pues recibimos o nos retroalimentamos en beneficios sociales. Perfecto. Carlos Tenorio, con lo que hemos platicado acerca de este tema de los impuestos, ¿ya abarcamos algo del ABC de los impuestos o habría que mencionar algo más? Mira, los impuestos es un ámbito muy complejo. Ahorita comentamos, digamos, el ABC de manera general, para tener una idea, ¿no? Al menos estoy poniendo negocio, sé que tengo que pagar impuestos, sé que hay regímenes fiscales, sé que soy persona moral, hay regímenes, son menos que son las personas físicas, etc. Entonces, yo lo que me atrevería a decir es que busquen la mayor cantidad de simplificación administrativa en el pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque las actividades de los negocios son muy demandantes. La nómina, atender al cliente, pagar la luz, o sea, una serie de elementos, contratos, etcétera. Entonces, si algo que es obligatorio, que son el pago de los impuestos, no lo hacemos de la forma más simplificada posible, al final, en algún momento nos va a llegar una auditoría, por ejemplo. Nos puede llegar una auditoría y ahí es donde dices, y te vas a echar hacia atrás y vas a decir. Entonces, si podemos hacerlo es acerquémonos con un especialista, un verdadero especialista de confianza, para que nos ayude al cumplimiento de los impuestos lo más simplificadamente posible. Que también algunos, Carlos, son muy accesibles, ¿no? Los especialistas, porque también algunos otros dicen, no, pues me sale más caro pagar un contador, man. Sí, claro. Dependiendo. Como todo, es como los seguros. Uno paga el seguro esperando nunca utilizarlo. Y los contadores igual. O un asesor especialista. Los asesores tengo que hacerlo porque hasta que no nos viene la bronca, hasta que no nos viene la problemática, es cuando le hablamos a la persona. Pero obviamente, pues, no quiere decir que nos casemos con uno. Para eso hay una serie de asesores que nos pueden ayudar a la administración simplificada. Y obviamente tratar de pagar conforme a las normas. No tratar de estar engañando al SAT. Porque el SAT se va a dar cuenta. O sea, el SAT ya tiene muchísima información pública. Y hay candados ya por todos lados. Hay candados, ¿no? Por todos lados. Entonces, preocupémonos por el trabajo que estamos haciendo y no por el ahorro en el pago de los impuestos. Hay que pagarlos, eso sí, eficientemente. O sea, hay que hacer una buena planeación en el pago de los impuestos. Hay que saber nuestras obligaciones para hacerlo lo más simplificado posible. Pero como les digo, pues los impuestos sí es complejo. Entonces, una asesoría pues no está de más. No está de más, como un doctor, como un abogado. Tú con una persona te encontrarás mucho más con confianza que con otra. Hay que probar. Claro. ¿Sí? Y con una buena recomendación, pues también, ¿no? Pero siempre tratar de pagar conforme a la norma en la parte más simplificada posible. Estar bien ubicados, ¿no? ¿Dónde debo de estar para pagar los impuestos, ¿no? Para pagar los impuestos, sí. Es una obligación, otra vez, insisto, perdón por ser tan insistente en esa parte, es una obligación. No es que yo opte por pagar o no pagar, es una obligación directa y tenemos que estar bien informados. Ahora, si soy un trabajador, como les decía, pues mis obligaciones son mínimas porque todas las va a adoptar el patrón, por ejemplo. Ahí no me preocupan tanto, nada más es mi declaración anual, como les comentamos un momento. Okay. Pero durante todo el año, pues me dedico a trabajar. Esa es mi chamba. Perfecto. Hacer lo que pues hay que trabajar y hay que pagar impuestos, no hay de otra. No hay de otra. Dicen, hay dos seguridades, morir y pagar impuestos. Eso inclusive cuando te mueres sigues pagando impuestos. También. Carlos Tenorio, ¿dónde podemos encontrarte o alguien que requiera una asesoría en este sentido? Sí, mira, me pueden encontrar en mis redes sociales, está Carlos Tenorio, pero les puedo pasar mi correo. Mi correo es cmartinez, te de Tenorio, @carlostenorio.mx. Y con mucho gusto, si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto podemos escuchar y asesorarlo, ¿no? En caso de que sea necesario.